1 y mi nombre es Rodolfo González Coral. Vamos a presentar el tema del origen de la ética y sus tipos. Antes que todo tenemos que saber que la ética es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. El origen de la ética nace en la época esclavista. Esta aparición estuvo relacionada con los cambios que provocó el paso de la sociedad primitiva a la civilización clásica, ya que se busca ser una mejor persona y la búsqueda de esta obedece a la posibilidad que tenemos como humanos de pensar en nuestra propia vida y tomar conciencia de nuestras acciones. Bueno, esto se originó a partir de una época donde el abuso del poder en otras personas era muy común, causando un daño moral en las personas. La ética es tan antigua como la historia del hombre, el cual desde sus inicios tenía idea de lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, el deber y la virtud. Sin embargo, no fue hasta la antigua Grecia cuando los filósofos comenzaron a deliberar sobre la ética, ya que sus dioses no eran buenos referentes por su comportamiento violento y sin escrúpulos. Regresando al mundo antiguo, 4500 años antes de Cristo, los hombres tenían la necesidad de determinar lo que estaba bien y lo que estaba mal, aplicando un conjunto de valores, principios y normas concretas que en caso de infringirlos se castigaba, y a veces muy severamente. 4000 años antes de Cristo, las normas morales son recogidas en los papiros como en el Libro de los Muertos escrito por Amenemope, y también en Mesopotamia se establecieron normas morales, derechos y obligaciones. Esto puede contemplarse en el Código de Hammurabi, el cual fue un rey de Babilonia en 1750 a.C. En la Edad Antigua Grecia, Platón afrontó la temática a partir de diferentes puntos de vista y contextos. En Gorgias buscaba superar la ley del más fuerte y el endoísmo, el cual es una doctrina moral que establece la satisfacción como fin superior y fundamento de vida. Su principal objetivo consiste en la búsqueda del placer simple y natural, que puede asociarse con el bien evitando el dolor. Mientras que en Fedon muestra la importancia de lo que hay después de la muerte para saber cómo hay que comportarse en vida. Otra obra fue La República. Platón habló sobre la ética individual y la ética pública, elaborando una compleja teoría del Estado que después completó en otras dos obras, El político y las leyes, las cuales hacen referencia a cómo gobernar justamente. Por otra parte, Aristóteles dedicó toda una obra a la ética. Esta fue llamada Ética Nicomaquia, que parte de la base de que todo individuo busca la felicidad, también denominado como ética eudomónica. El filósofo griego afirmaba que todos los seres naturales tienden a cumplir todas sus funciones propias e intentan realizar por completo sus potencialidades. Para Aristóteles, el bien que identificaba con la perfección del ser consiste en cumplir estas funciones propias. Además, concluía que se necesitaba de bienes y salud y contar con un suficiente número de amigos. Afirmaba también que solo podían ser morales aquellas acciones elegidas libremente, mientras que las obligatorias no eran morales ni inmorales. Hola, mi nombre es Vicente García y continuaré con las siguientes diapositivas. Con los sofistas presocráticos era claramente estar de acuerdo más o menos con unos valores, que podían ser cambiados según fuera conveniente. Todo esto fue dentro del marco histórico donde surgen las polis o ciudades, que se gobiernan a sí mismos. También surge el concepto de ciudadanos, que se agrupan de acuerdo a sus propios intereses. Existen muchos intereses de clase, como la nobleza, la burguesía, baja nobleza y filósofos. También los agricultores, comerciantes y finalmente extranjeros y esclavos. Dicen que los hombres deben tener una fría racionalidad, capaz de eliminar emociones y sentimientos, aceptar estoicamente lo que venga encima. En la actualidad, estas propuestas han perdido validez.
Sócrates, por su parte, implanta la mayéutica, que es el arte de ayudar y la asimilación de conocimiento y definiciones. Refiere que la virtud es única, defendiendo las virtudes de la ciencia ética que demuestran la existencia de valores absolutos como el bien, la justicia y la felicidad, inmutables para establecer leyes que son valores que el hombre puede alcanzar mediante el uso de la inteligencia y la razón. Y si se llegan a alcanzar, el hombre es sabio y virtuoso. La sabiduría suprema distingue los bienes de los males. La intelectualidad moral identifica el saber con virtud y vicio con ignorancia. Desde estos tiempos la Grecia antigua ya pensaba que para conseguir una sociedad buena, justa y virtuosa era necesaria la educación. Las escuelas helenistas pregonaban no tener miedo a la muerte, porque mientras estamos vivos, la muerte no nos afecta, y cuando estamos muertos, tampoco. Van más allá al decir que no hay que tener miedo a los dioses, porque ellos no se preocupan por nosotros, ya que el bien es fácil de alcanzar y el mal fácil de evitar. Solo hay que conformarnos con nuestra suerte. Para Marx, la ética es ideología pura, con la única visión de legitimar lo que hay. Según Marx, los seres humanos no necesitan una moral para ver transformar su mundo. Necesitan que se transformen las condiciones de la humanidad en que vive la mayoría víctima de la desigualdad y la injusticia. Por lo tanto, las ideas morales o filosóficas no contribuyen a superar este mundo. Más bien, lo consagran y lo justifican al no darse cuenta de su procedencia. Bueno, ahora tocan los tipos de ética. Como menciona la diapositiva, se dividen en tres etapas, que son la edad antigua y edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Les vamos a hablar de algunas específicas, no vamos a desarrollar todas, pero les vamos a explicar una por una, entonces por eso no se las menciono, sino más adelante cada una va a ir explicada. La metaética. La palabra metaética se divide en dos y me voy a centrar en el prefijo meta, que viene del griego meta, que significa más allá o después. Entonces, con esto entendemos que la metaética se trata de no tanto de la física, sino de cosas abstractas, más allá de lo físico. En sí, la metaética busca la procedencia de los principios éticos de la persona y qué significan. También da respuestas a cuestiones sobre la voluntad de Dios en juicios éticos y verdades universales. En sí, como las verdades universales vendría siendo como por qué decimos que, por ejemplo, robar está mal y ayudar a los demás está bien. Todo eso, la metaética intenta explicarlo y dar las respuestas a todo esto. De otra fuente, se sabe que se definió que la metaética es un análisis del lenguaje moral. Y una tercera bibliografía menciona que se centra en el estudio del origen y los significados de los conceptos morales. Esto quiere decir que busca los inicios en sí de la moral que conforma que se junta con la ética también. Y tiene dos enfoques reconocidos. El enfoque metafísico, que analiza la noción del bien para resolver si es objetiva o subjetiva. Cuando habla de objetivamente, se refiere a que si existe independientemente del ser humano, si no ha sido ideado por nadie, o subjetivamente se refiere a si no es una invención cultural, la noción del bien. Y en el enfoque psicológico, estudia cuestiones psicológicas involucradas con la ética, como puede ser el deseo de aprobación social, el miedo al castigo, el alcance de la felicidad, entre varias otras. La ética de los fines, o también conocida como teleología,
estipula que para poder valorar un comportamiento se debe valorar también el objetivo y el fin. En sí, la teleología nos habla de que toda la naturaleza existe por un fin determinado. O sea, todo tiene una razón de ser y todo lo creado por Dios está hecho para que cada cosa sirva de medio para la otra. Que si tú fuiste creado fue para servir a alguien más, para que alguien más haga otra función y ayude y así se haga una cadena. Algunos tipos de la teleología son la hedonista, que se busca el placer como objetivo principal del hombre. La militarista, que identifica lo bueno y lo malo. La eudemonista, que tiene como objetivo alcanzar la felicidad. Y finalmente está una lectura donde habla más que nada de la corriente del cinismo, que el cinismo fue propuesto por Antístenes y Diógenes, y ellos se centraban en la búsqueda o el complacer las necesidades esenciales nada más, que eran como comer, beber, dormir y tomar el sol. Se relaciona mucho con la teleología hedonista y eudemonista. Entonces, dice la lectura, cuentan que un día llegó Alejandro Magno y le dijo: pídame lo que quiera, estimado sabio. Por lo que Diógenes le respondió: que se haga a un lado, que me está tapando el sol. Ahí el cinismo que tenían estos sofistas, dándose a conocer por la forma en que trataban a las personas, ¿no? Y porque no les importaba nada más que satisfacer sus necesidades esenciales. Y de hecho, cinismo viene del griego cínico, que significa perro. La ética utilitarista se relaciona con el hedonismo clásico y tiene como propósito alcanzar el placer para la mayor cantidad posible de seres vivos y no solo para el individuo. Ese es uno de los conceptos, y en otra bibliografía menciona que se centra en el aumento de los resultados que son favorables para la población. Se trata de la mayor felicidad que puede recibir el mayor número de personas. En sí, el utilitarismo se centra en alcanzar el placer para el mayor número de seres vivos, como dice la primera referencia. Quiere decir que se buscan como ayudar al prójimo, pero en sí ayudar no solo a las personas, sino también a cualquier tipo de ser vivo. Por ejemplo, está la asociación Greenpeace, y un ejemplo claro del utilitarismo son esas huelgas y manifestaciones que hacen, por ejemplo, para cuando quieren evitar que se prueben los maquillajes en los animales. Ahí se está intentando realizar que sea útil, ¿no? Para que esos seres vivos también salgan menos perjudicados y salgan beneficiados, por ende. Hola, muy buenas, me presento, yo soy Agua de Carnada Johan. Yo voy a estar hablando sobre la ética de Epicuro. La base de la ética según Epicuro es que todo lo bueno es todo aquello que provee de placer al ser, ya que para el placer es un bien propio de la naturaleza humana y estamos destinados a buscar el placer. En este tipo de ética, o la filosofía que tiene Epicuro, que nos plantea es de que el ser humano, por el simple hecho de estar vivo, busca el placer como fin, ya que realmente a nadie le gusta sufrir, y por eso estamos destinados a buscar todo lo contrario a esto. Cabe aclarar de que no se trata de eliminar sistemáticamente las pasiones, sino de los obstáculos que se oponen a la felicidad. Eso se puede ver definiendo el placer según Epicuro.
Desde la perspectiva de la ética de Epicuro, el auténtico placer es el placer calculado, producto de un gran autocontrol y es una buena madurez intelectual. Este placer lo obtenemos cuando conseguimos el pleno control de nosotros mismos, de nuestros propios deseos y afecciones. ¿Qué quiere decir? De que el placer como tal no es aquello que... es todo aquello que nos da un bienestar, pero no es todo placer válido para este tipo de ética, ya que, como se refiere, tiene que ser un placer calculado y producto del autocontrol. O sea, descartamos totalmente las pasiones como el sexo por tener sexo, el uso de las drogas y ser malo con los demás por el simple hecho de que esto nos provee un placer, ya que esto iría en contra de la ética, ya que tenemos que tener un autocontrol y tener una madurez intelectual para poder discernir qué es lo que está bien y nos puede dar placer, pero a la vez lo que está mal y da placer, para poder tener una vida plena. Y lo que se refiere de eliminar sistemáticamente las pasiones, hace referencia a eliminar todos aquellos temores y todo lo que nos da preocupación y penas, ya que, como él remarca, el placer no solo es físico, sino también intelectual. Una vez que se alcanza una cierta madurez intelectual es cuando podemos deslindarnos de las preocupaciones innecesarias, y mientras más sabemos, menos temores vamos a tener. Eso es lo que busca como que la ética de Epicuro, la búsqueda constante del placer a partir de como que hacer una autoexploración nosotros mismos, tener autocontrol para no dejarnos caer en los vicios y tener una madurez intelectual para poder discernir de lo que está bien buscar y lo que no. Muy bien. Dejado una vez este Epicuro, muy bien. El estoicismo se denomina como la escuela filosófica de los estoicos, y como tal se denomina la doctrina filosófica como la práctica del dominio de las pasiones que perturban la vida valiéndose de la virtud y la razón. Aquí podemos ver unas cuantas similitudes con la ética de Epicuro, en la que ambas éticas o ambas escuelas filosóficas buscan como que dominar las pasiones. En el caso de Epicuro era tener como que la inteligencia emocional y también ser responsable de no buscar las pasiones más primitivas del ser humano, no buscar placer por placer, independientemente si esto es bueno o malo o causamos algún daño a nosotros mismos o a los que nos rodean. Aquí la escuela filosófica de los estoicos mantiene esta misma lógica, ya que se valen de la virtud y la razón como principios para buscar el dominio de estas pasiones. Muy bien. Continuando con Muy bien. Continuando con la ética estoica. Como tal, propone que la felicidad implica vivir conforme a nuestra naturaleza humana racional, que el único bien es la virtud y el único mal es el vicio y la conducta pasional irracional. Como ven, aquí también tenemos otros puntos bastante parecidos a la ética de Epicuro, que es evitar la conducta pasional irracional. Para los estoicos, lo que no es virtud ni tampoco es vicio no puede considerarse bueno ni tampoco malo, sino indiferente. Como esta se denomina una ética, ya que su virtud se vale de lo que se considera bueno ni malo. Como tal, en la naturaleza, lo bueno y lo malo no existen. Esas son construcciones sociales que se derivan de la moral de la sociedad y la moral personal de cada individuo. Y eso los estoicos lo proponen como tal, de que para ellos todo lo bueno es ser racional, ya que como somos el único ser racional por naturaleza en el mundo, o sea, somos los únicos capaces de pensar y analizar nuestro entorno y nuestras conductas y nuestras acciones, tenemos que pegarnos a ese sentido, ya que es lo que nos diferencia de los animales y que esto implica que podemos tener la concepción de lo que es la felicidad. Y todo eso se basa en estos valores que mencionaré a continuación, que es la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia.
Para ellos estos valores son como que los más idóneos para vivir una vida: el ser prudente ante las situaciones y ante las tentaciones, no actuar de forma primitiva, la templanza, el poder vivir con fortaleza, el no dejarse caer fácilmente ante las adversidades. Eso se combina con la fortaleza y un sentido de justicia, de que actuar de forma justa ante los demás y ante las situaciones que se nos presenten. Como tal, su objetivo principal es alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de las comodidades, bienes materiales y la fortuna. Como se puede ver, en la antigua Grecia pues no vivían con muchas comodidades, y esto, más que verlo como una dificultad, lo veían como una ventaja, ya que al buscar y encontrar la felicidad y la sabiduría con esas incomodidades, como que lograban tener una independencia ante el mundo externo, ya que hoy en día nos preocupamos mucho de los bienes materiales y el qué dirán y todo eso. Estamos bastante apegados al qué dirán, al qué pensarán los otros. En la ética estoica se valen de que desapegarse de todo esto para poder concebir una libertad tanto emocional y personal, lo cual lo considero bastante interesante, y es una buena forma de ver la vida. Y aquí podemos encontrar también otra discrepancia junto con la ética de Epicuro, ya que en Epicuro se buscaba como tal los placeres. En la ética estoica se busca vivir sin estos. Mientras menos placeres tengas y más racional y más feliz seas, es mejor, porque serás más libre. La ética social, la justicia, la moral y los valores de este tipo de ética se determinan por el cuerpo social en el que se desenvuelve la persona. Como tal, la ética social es aquella que se forma de forma intrínseca en la sociedad en la que se desenvuelve el individuo o el conjunto de personas, ya que normalmente las personas no leen filosofía o no leen filosóficos o buscan éticas como tal que rijan la vida. Pues de forma independiente las organizaciones sociales se van formando una propia ética conforme van viendo los actos en la naturaleza, y como van viendo las relaciones personales, van discerniendo qué es lo bueno y qué es lo malo, formando su propia ética y formando sus propios valores. Realmente esta ética es muy sencilla, mientras que la ética de Epicuro o la ética estoica se valían de ciertos valores que identificaban conforme a la reflexión. La ética social se basa más en lo práctico y en lo funcional, ya en un entorno en el que uno tiene que interactuar con los demás. Muy bien, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Valeria. Yo les voy a hablar de los siguientes 3 tipos de ética. El primero es la ética aplicada. En este se surge en Estados Unidos en 1960 y se vincula a situaciones concretas en las que destacan la resolución de controversias morales en el ejercicio profesional. En este tipo de ética se le da importancia al contexto, también al análisis de consecuencias y toma de decisiones. Como ya les había comentado antes, se aplica en los sectores sociales y profesionales. El campo de interés que tiene es la bioética, la ética profesional, empresarial y también la ambiental. Las tareas que tiene este tipo de ética son explicar en qué consiste la moral en las situaciones específicas, intentar fundamentar lo moral, por un ejemplo, ¿qué es lo que hay para que haya moral? O en su defecto, ¿qué es lo que hace falta para decir que no hay una moral? Y también trata de intentar la aplicación de los principios éticos descubiertos en el campo profesional.
Este tipo de ética tiene dos caras. ¿Por qué digo esto? Porque vemos cómo puede ayudar a mejorar las condiciones de vida, pero también nos muestra los peligros de la degradación del ambiente, la manipulación técnica, entre otras. Este tipo de ética es más descriptiva que reflexiva. Esto, como ya les comenté, pues a los sectores en los que se enfoca, y por este modo es que propone caminos normativos a partir de análisis de casos. Agregaremos los links de los videos de referencias en la descripción de este video. El siguiente tipo de ética es la ética evolutiva, que consiste en un campo de investigación que nos trata de explicar cómo la teoría evolutiva puede influir en la comprensión de la ética y también de la moral. Para esto, el primero que comienza con todo esto de la teoría evolutiva es Darwin, que trata de explicar el origen de la moralidad humana para mostrar que no existe una gran brecha entre lo que es el hombre y los animales. Y él trató de mostrar con un sentido moral o más conciencia cómo pudo haberse desarrollado el proceso evolutivo natural que comienza con instintos sociales arraigados. Después de esto, de que Darwin propone su libro, se lanza lo que es el darwinismo social, y los principales darwinistas sociales, como lo fueron Herbert Spencer y William Graham Sumner, ellos buscaron aplicar las lecciones de la evolución biológica en la vida social y la política. Y ellos decían que el progreso se produce a través de un proceso en el que hay una lucha competitiva, y aquí entra lo que es la supervivencia del más apto. Pero para la sociedad de ese entonces no fue algo aceptable, no fue correcto, y criticaron rotundamente lo que ellos habrían propuesto, desacreditándolo. Por último, ya en 1975, en el trabajo de Wilson, que es Sociobiology de New Synthesis, en este trabajo él dice que existe una base genética para una amplia variedad de comportamientos sociales humanos y no humanos, Y podemos encontrar que la ética evolutiva también se puede dividir en tres partes, que son la descriptiva, la normativa y la maética. En la primera se busca explicar ciertos comportamientos, capacidades y tendencias morales humanas en términos evolutivos. En la ética evolutiva normativa, por el contrario de la anterior, busca no explicar el comportamiento moral, sino justificar o desacreditar ciertas teorías o afirmaciones. Y podemos tener un ejemplo de que algunos argumentan que la teoría evolutiva socava ciertos puntos de vista sostenidos sobre la superioridad moral de los humanos que tienen en otros animales.
por último tenemos a la ética cristiana. Como su nombre nos dice, viene del cristianismo. Aquí vamos a adentrarnos un poquito en la historia. Primeramente vamos a tomar como base el Nuevo Testamento, pues este incluye las normas éticas que ellos utilizaban. Adentrándonos un poquito más en la historia, encontramos los epicureos, que fueron una escuela filosófica griega. Ellos tenían el principal interés sobre la ética. Su objetivo era alcanzar la felicidad mediante el goce del placer y el prudente dominio de sí mismo. Consideraban que las creencias religiosas distraían al hombre de la búsqueda del placer y por ello negaban la inmortalidad del alma. Para ellos los dioses estaban pocos interesados en el hombre y todo esto les creó a ellos un exagerado individualismo. Ellos eran muy individualistas. Después vienen los estoicos, que era una creencia filosófica que se origina en Grecia. Para ellos eran más los principios sistematizados, tenían una disciplina. Para ellos había un orden en la naturaleza, entonces también el hombre tenía que tener una conducta ordenada. La máxima virtud para ellos es el bien. Dominaban sus emociones, soportaban el sufrimiento y vivían apegados más a la naturaleza. En lo religioso eran panteístas, ¿verdad? Y la ética no estaba relacionada con la religión. Por ejemplo, en el mundo grecorromano, el matrimonio no se le daba tanta importancia o no se le respetaba como ahorita lo vemos, como ahorita acostumbramos. Ellos acostumbraban tener una pareja y además tenían algunas otras parejas sexuales, pues. Entonces, todo esto el cristianismo lo vio mal. Los cristianos intentaron cambiar no solo el matrimonio, sino muchas otras conductas que a lo mejor no nos vamos a adentrar mucho en la religión, pero véanlo o veámoslo como una forma de cambiar aspectos para bien. Este link también lo encontrarán en la descripción. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Fabián Cisneros, soy integrante del equipo 1 y a continuación les voy a hablar sobre la ética normal. Esta ética realmente tiene por objetivo el estudio sobre las palabras del sentido de la vida, basándose realmente en el destino del hombre y por contenido así a grandes rasgos sobre el bien y el mal de un deber moral, ¿no? Una de sus teorías o principios así muy basados es sobre investigar de una forma teórica las mismas cuestiones que surgen de manera espontánea y que se resuelve por la coincidencia moral, ¿no? También estas normas o que tiene por sí esta ética normativa es resolver las contradicciones, ¿no?, que realmente existen entre la verdad científica y la moral, también excluyendo otras que vienen siendo las cuestiones normativas que por sí solas tienen un nombre también conocido como metaética. La ética normativa también se hace
es muy, tiene un significado, o se basa un poco en lo científico, gracias a que su análisis es muy riguroso y tiene por objetivo la evolución histórica de la moral, a través de la historia de la moral, basándose en la humanidad y sobre todo la investigación de todas esas premisas sociales que anteriormente, pues a través de los años, a través de los pasos, ha ido evolucionando y por lo tanto todos los principios y normas de esta moralidad traen un origen un poco comunista y estrechamente van muy ligadas de antemano hacia la ética marxista. Entonces, por lo tanto, tanto esta ética normativa trae un origen muy marxista, entonces podemos entender que al hablar de Marx, pues está legalmente o está estrechamente ligadas hacia un auge comunista. La ética según Karl Marx. Ya lo había mencionado, van relacionadas una de la otra. Y bueno, esta por sí trae fundamentos teóricos científicos, como lo había comentado anteriormente en la otra diapositiva. Esta por sí trae realmente, como ya lo mencioné, está más basada en lo científico, entonces la única condición que tiene o que se le conoce a esta ley es que es a través de la historia, ¿no? Sobre cómo ha ido evolucionando y cómo es que el objetivo y su desarrollo de la sociedad han ido formándose a través de los tiempos, ¿no? La moralidad de la clase obrera, además de satisfacer estas condiciones, contribuye a la base para la formación de la moral o de todo género humano en la sociedad sin clases. En otras palabras, es de que, pues, a través de los años, la sociedad ha implementado o ha ido desarrollando un tipo de moral, ¿no? Sin embargo, está basado sobre la sociedad, ¿no? Que realmente se le conoce como sin clase. Es la sociedad que realmente, pues, conforma la mayoría de la gente, ¿no? Otro tipo de visión que tiene, según Marx, son que los seres humanos no necesitan una moral para transformar su mundo. Necesita que se transformen las condiciones de la humanidad en que vive la mayoría de la víctima o de la desigualdad y la injusticia, por lo tanto, las ideas morales o filosofías no contribuyen a superar este mundo, más bien lo consagran y lo justifican al no darse cuenta de su procedencia. Como ya lo había mencionado, Karl Marx se basa más en la teoría o está muy relacionado de que realmente la ética moral ha ido evolucionando, ¿no? Y a través de los pasos, obviamente, son diferentes tipos de ideas, diferentes tipos de pensamientos. Incluso podemos ver que hoy en día es muy diferente la moral que tenemos nosotros a la que tenían incluso, no me voy tan lejos, ¿no? 30, 40 años atrás. Y cómo es que ahorita incluso somos un poco más abiertos a temas. Y incluso la moral también es un poco más abierta, ¿no? Más extensa. Y como él lo menciona, ¿no? A través de los pasos de la historia y de la humanidad, es como se va forjando, ¿no? Vamos haciendo que la moral se esté basando a esos tiempos. Entonces, probablemente sea que a lo mejor en otros tiempos sea muy malo lo que hoy en día estamos haciendo. Sin embargo, para esos tiempos está bien, ¿no? Está dentro del rango de lo que viene siendo la moral. Entonces, como lo menciona Karl Marx, todo va transformándose y va relacionándose de poco a poco, ¿no? Y la ética se va forjando, se va haciendo sobre esos parámetros realmente. Positivo hablamos de la ética del deber, ¿no? Quien realmente fue hecha o fue fundada por Kant y realmente se dio la tarea de, más que nada, él relaciona en esta ética varios puntos, ¿no? Que realmente es el espíritu, el saber, la moral y sobre todo él aquí mete mucho la religión, ¿no?
él aquí menciona que existen sistemas de pensamientos diversos y antagónicos entre sí, ¿no? Que al final de cuentas él menciona que uno sobre el otro van de la mano y que en su punto de vista las diferencias entre el bien y el mal realmente de todos los seres humanos disponen de una habilidad para razonar el momento y el momento de lo bueno y malo, ¿no? Basándose en lo moral. Y por lo tanto pues tienen una capacidad de poder distinguir al instante el resto de las cualidades de la razón, ¿no? O sea, como aquí lo vuelvo a mencionar, tiene por sí la capacidad de entender el bien y el mal, pero sobre todo con los pilares de, como ya los mencioné, basándose en el espíritu, el saber, la moral que existe en ese entonces y sobre todo la religión, ¿no? Que obviamente ya hablando, metiéndonos con la religión, pues obviamente la religión ya tiene por sí sola una moral, la moral de la sociedad, lo que yo pienso y sobre todo lo que menciona aquí con el espíritu, ¿no? Lo que realmente se siente, ¿no? Entonces ya aquí son varios puntos en los cuales pues es un poco más difícil de saber si es el bien o el mal, ¿no? Porque pues ya obviamente por objetivo tenemos dos ideas diferentes, lo que viene siendo la sociedad, que es la moral que existe en ese entonces, la religión que tiene por sí sola una moral, como ya anteriormente mis compañeros lo mencionaron, pero bueno, concluye Kant que realmente este estudio o esta idea que él tiene le da una mayor importancia sobre el deber, en donde realmente reside la virtud de toda la acción, ¿no? Coincide con la máxima de cualquier acción con la ley práctica. El ser humano habrá encontrado el principio objetivo y universal del obrar. Bueno, y de ahí las teorías se conocen como éticas de principio, ¿no? Digo, realmente maneja tres pilares muy sustentables en la que son, como ya las mencioné, el espíritu, el saber, la moral y la religión, ¿no? Tiene por objetivo. Y bueno, en la siguiente diapositiva podemos observar que aquí les marco un poquito más sobre que Kant hace tres postulados, ¿no? Realmente esos son los pilares así como un poquito más a detalle, pero ya están aquí relacionados lo que viene siendo la libertad, que realmente la libertad está basándose con el fenómeno que está regido por la necesidad, mientras que el mundo de la razón practica regido por la libertad, ¿no? Gracias totales. Gracias totales. Gracias